Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo García. El día de hoy voy a presentar los avances y resultados de una investigación terminada titulada Análisis dinámico de tres frenos de disco en motocicletas. Este será el contenido que se llevará a cabo en el transcurso de la presentación, iniciando con la introducción. Entonces, el sistema de frenado está compuesto, así como el de los vehículos, principalmente por los frenos de disco, las pastillas, los pistones que hacen parte de el sistema, canalizadores o mangueras, la bomba de donde está el líquido de frenos y los pedales que está en la parte manual o con el pie. Eh, Así como en el automóvil, eh, este freno, los frenos de disco en conjunto con las pastillas de freno hacen que se genere la detención total o parcial del vehículo. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que estén influenciadas teorías de transferencia de calor y tanto así también como de teorías dinámicas en el comportamiento de la motocicleta. Entonces, es de interés evaluar o analizar estos comportamientos con la finalidad de optimizar estos sistemas de frenado. Como metodología, pues se tuvo en cuenta esta metodología de diseño, en donde se tuvo en cuenta el sistema real, que en este caso sería diferentes tipos de motocicletas, realizar un modelo bajo teorías matemáticas de diseño, modelar el sistema, construir teorías aproximadas, o en este caso también se pueden utilizar simulaciones en software especializado, realizar predicciones teóricas, comparar y mejorar la teoría. En este caso, pues evaluar o proponer una mejora de este tipo de sistemas. Entonces, durante el frenado, la energía cinética y potencial del vehículo se transforman rápidamente en energía térmica mediante los frenos. El movimiento del vehículo permite la disipación del calor por convección y radiación, y cuando se produce un fenómeno intenso o repetitivo hace que la temperatura aumente significativamente hasta alcanzar un límite específico como temperatura de saturación, que depende de la capacidad de disipación térmica del disco de freno. Entonces, esta temperatura de saturación está influenciada por el tipo de geometría y el tipo de material del freno. Entonces, por eso es que se hace importante realizar todas estas evaluaciones dependiendo de la geometría del disco y de las condiciones, de las consideraciones de diseño. Entonces, generalmente, los frenos de disco de las motos son principalmente fabricados de acero inoxidable de la serie IC310. Entonces, cuyas propiedades físicas y térmicas se obtuvieron directamente de la referencia del libro de Juno Hasenke para la posterior realización de todos los cálculos matemáticos. Como metodología, la figura 3 muestra los tres frenos de disco utilizados que cuentan con diferentes geometrías, que fue un freno de disco de una motocicleta B115, una AKTC PI 135 y una GS 150, y con su respectiva vista transversal. ¿Okay? Entonces estos fueron los frenos de disco que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. Entonces, como metodología, en la realización de los cálculos se realizaron predicciones teóricas sobre el comportamiento dinámico de las motocicletas según los parámetros del freno de disco utilizados actualmente en los diferentes cilindrajes de las motocicletas. Los resultados se compararon con fuentes bibliográficas donde se informan de algunas condiciones de prueba realizadas bajo diferentes condiciones experimentales. Para el análisis realizado no se incluyó el límite de saturación, dado a que se asumen condiciones ideales de frenado, como una velocidad máxima de 80 km por hora y un ambiente con una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, como resultados y discusiones, para el desarrollo de los cálculos, los primeros valores que se deben obtener se basan en la fuerza de frenar una motocicleta teniendo en cuenta la masa. ¿Ok? Entonces, en este caso se tuvo en cuenta la masa de la moto, la masa del piloto, la gravedad específica y el total del peso que soporta cada una de las motocicletas utilizadas para este estudio. Por otro lado, también se tuvieron en cuenta valores de distancia entre el centro de gravedad, como se muestra en la figura 3, y se obtuvieron diferentes distancias desde los centros de cada una de las motocicletas, para este caso, pues, determinar
diferentes cálculos. Entonces, en este caso fue necesario calcular la distancia entre el centro de gravedad de la motocicleta al eje delantero, que es donde se encuentra el disco. Para ello es necesario sumar los momentos de la rueda delantera y calcular el peso de la rueda trasera, que es aproximadamente 10 kilogramos para la Suzuki BES y la KTCPI, y de 12 kilogramos para la Suzuki GS 150. Ok, entonces aquí la tabla resume todos los resultados que se obtuvieron, que se tuvieron en cuenta para los posteriores cálculos. Cabe resaltar de que pues, se tuvieron en cuenta, fueron calculados directamente de estas motocicletas. Por otra parte, se utilizaron las principales ecuaciones dinámicas, que son resumidas en la tabla 3. Y la fuerza de frenado tiene muchas variables como la velocidad de la motocicleta, la aceleración, el coeficiente de fricción del pavimento y la zapata, la masa de la motocicleta y el piloto, la distancia de frenado y entre otros factores que influyen en este proceso de frenado. Asimismo, la figura 4 muestra el cálculo de la distancia de frenado bajo una condición inicial de 80 kilómetros por hora y una velocidad final de 0 kilómetros por hora. Asimismo, la distancia de frenado para los 3 discos varían en cuestión de milésima de segundo, como se puede observar en la figura 4A, y que para el caso de los 3 discos el tiempo de frenado varía según el intervalo de velocidad influenciado por la acción del tiempo de frenado y la distancia. Además, muestra una eficacia del sistema en sus diferentes condiciones de funcionamiento. Estos tiempos de frenado se encuentran entre 7.6 y 11.7 segundos por una velocidad de frenado de 1.9 y 2.9 metros sobre segundo. Lo contrario ocurre pues para la motocicleta más pequeña, que sería la B125, donde los tiempos y velocidades de frenado están entre 15.7 y 18.9 para una velocidad de 1.1 y 1.4 metros por sobre segundo. Entonces, como se pudo observar en la figura 4A, entre mayor es el cilindraje de la motocicleta, como vemos aquí los de las X, mayor va a ser la reacción del sistema de frenado, ¿no? Debido a las condiciones o a la geometría del freno de disco. Entonces, además del tiempo de reacción del sistema, no se considera el TRS, que es el tiempo que transcurre desde que la persona acciona el pedal del freno hasta que se alcanza la fuerza requerida. Este es un valor aproximado de 3 segundos. Por otro lado, no se tienen en cuenta acciones aerodinámicas, ya que el sistema aerodinámico es útil en el vehículo a más de 90 kilómetros por hora. Por otra parte, pues también se evaluó la deceleración del sistema de frenado en función de la velocidad, y en este caso ocurre el comportamiento contrario, que para la motocicleta Suzuki BES, este tiempo se hace más corto en función pues de la deceleración del vehículo. Entonces se puede observar que la distancia de frenado está influenciada por el cilindro el cilindraje de la motocicleta, y como se puede ver en la eficiencia de frenado, que entre el cilindraje sea más alto, se obtiene un mejor efecto entre el tiempo y velocidad de frenado. Además que el arrastre gravitacional que impulsa el vehículo se ve con características aerodinámicas como el área frontal y el coeficiente de arrastre, que factores que pueden influir en la variable C, incluyendo en la función logarítmica para cada caso. Entonces, en este sentido, se obtuvieron diferentes conclusiones del desarrollo de este trabajo de investigación, y pues se considera el sistema que los autores consideramos como investigación y cálculo fue el más adecuado, debido a que los elementos considerados son de fácil acceso, y hoy en día casi todas las motocicletas tienen frenos de disco ventilado en las 2 ruedas. Lo contrario ocurre en motocicletas que continúan usando los frenos de tambor en el eje trasero, y generalmente la mayoría de los inconvenientes como pérdida de calor, humedad y por lo tanto la corrosión resultan en la eficiencia y la seguridad del proceso de frenado. Esta investigación se realizó con la finalidad
D, estudiar la relación geométrica del freno de disco hacia un mejor rendimiento de frenado en términos de disipación de calor al entorno y por lo tanto la eficiencia y seguridad del proceso de frenado. Entonces cabe resaltar que la muestra 3, que en cuanto mayor sea del freno de disco, que entre mayor tenga un mayor cilindraje, tiene las mejores propiedades dinámicas del sistema. Entonces, finalmente, es de gran importancia la aplicación de software de diseño para análisis de elementos finitos, ya que va a ser posible comprobar, verificar y analizar condiciones de trabajo y aplicar la teoría dinámica y con la finalidad pues de obtener eh, una mejor configuración de estos sistemas de freno y evaluar diferentes propuestas como pueden ser geometrías, tipos de materiales y demás. Estas fueron algunas referencias que se utilizaron para este trabajo de investigación y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.